Sí, yo hago una pequeña intervención. Hola, ¿cómo andan, compas? Soy la negra. Eh, si me ven así con esta cara es porque estoy medio engripada, nada más. Presentar que también nos va a estar acompañando Mau. Mau es un compa de sexto año que venía sosteniendo los grupos de estudio también anteriormente, un compa que le encanta materia psicoanalítica o el psicoanálisis en sí. Como decía él, tipo, invitarles a que prendan las cámaras, a que este espacio sea dinámico y que puedan preguntar todo lo que se les ocurra. Y yo quería comenzar haciendo unas preguntas de, primero, cómo están con la materia, no vieron nada de esto que decía May, me parece importante, de si tuvieron cursadas o no tuvieron cursadas, si saben lo que les va a tomar o no, y hasta qué TP le entra, tipo en el parcial, si les entra todo completo o solamente algunos TPs. Eso como para ponerlo en común y, o si quieren escribirlo en el chat o como quieran ustedes. En mi comisión nos van a tomar hasta el TP 12 y 13. Tuvimos clases, a mí me pasa que yo a mi profe no le entiendo. No entiendo cómo explica, es media mala onda. O sea, no da tampoco mucha posibilidad a preguntar mucho, entonces es como que, bueno, trato de ir captando o de los teóricos. Em, pero bueno, eso. Estuve repasando algo de estos TP de los que vamos a ver ahora, así que bueno, nada, gracias por este repaso. Genial, viene ahí el tema de los teóricos. No sé si está yendo presencial a escucharlos o si lo están leyendo. Creo que es una re herramienta para tener de cara a las cursadas. TP11, TP11, TP11. Vi que varios hasta el TP11 o incluso TP15. Por ahí antes de comenzar, ¿hay algún tema que les cueste más? ¿Algún tema que les gustaría que arranquemos? Un poco nosotros habíamos igual pensado hacer los primeros tres TP, ¿no? TP9, 10 y 11 hoy, y mañana poder hacer los siguientes, que eso también nos permite a nosotros dar un poco más de tiempo. Eh, pero si hay algún TP de los últimos que cueste, podemos tirar algunas líneas ahora de cara a ir pensándolo para mañana, y mañana le damos un abordaje más desarrollado. Bueno, dale. Yo les comento, tengo mi programa del querido 2020, así que le voy a leer los puntos del trabajo práctico y ahí ustedes me dicen si sigue siendo el mismo programa o si le introdujeron algunos cambios además. Yo tengo segunda parte, la pulsión y su ordenamiento, que es un poco lo que nosotros vamos a estar viendo con todos estos trabajos prácticos, cómo la introducción del concepto de pulsión lleva a Freud a hacer un montón de desarrollo teórico y conceptual para darle un lugar a lo que ya había planteado antes. ¿Qué es lo que había planteado antes? El principio del placer y una primera tópica sobre cómo funcionaba el aparato psíquico. Cuando Freud postula el concepto de pulsión, no entra, no entra en esa tópica. No se puede explicar, hay nuevos problemas que se empiezan a dar a partir del concepto, y Freud entonces lo que empieza a ver es que, bueno, como de un primer momento originario que él estipula como la anarquía pulsional, con un perverso polimorfo y etcétera, se llega a la constitución de un adulto. Para eso van a ser todos estos conceptos de pulsión, destinos de pulsión, fantasía, primado del falo, complejo de Edipo, ideal del yo ideal. Todos estos conceptos giran en torno a darle un ordenamiento a lo pulsional que no viene ordenado. Por eso así se va a llamar esta segunda parte del programa, porque es así como fue pensado.
Toda esta segunda parte del programa concluye con el giro de 1920. Con el giro de 1920, Freud lo que se da cuenta es que hay algo que no, que va más allá de lo psíquico, más allá de este principio de placer. Pero bueno, eso es lo que ustedes van a empezar a ver después de haber rendido este parcial. Les leo los puntos del programa porque para mí son como ordenadores también, a la cara de ir pensando un parcial, de ir pensando unas posibles preguntas. Y ustedes me van diciendo si es que son lo mismo o no. TP9 y 10, construcción del concepto de pulsión, crítica de la definición popular de la sexualidad, de la aberración de la norma a la sexualidad infantil, pulsión parcial, objeto parcial, satisfacción parcial, cuerpo parcializado, anarquía y organizaciones, primer dualismo pulsional. Siguen teniendo esos mismos puntos del programa, siguen trabajando con tres ensayos y pulsiones y destinos de pulsión. Sí, amigo. Sí. Sí, sí. Genial. Y TP11, construcción del concepto de pulsión, parte 2. El accidente versus lo constitucional, la situación traumática versus la práctica sexual infantil, las fantasías como marco, el síntoma como figuración de una fantasía y las fantasías como patrimonio común, fantasías primordiales, y los textos son mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la biología de las neurosis y la 23ª conferencia. Sí, Mismo. está bien, amigo. Bueno, si les Sí, parece, sí. arrancamos con eso y después cualquier cosa llegamos a meter algo de las subordinaciones de la pulsión al primado. Usted, posta cualquier pregunta que no se vaya entendiendo y demás, me la van diciendo. Un poco como decía Jane, yo la cursé hace un par, pero es un marco teórico que me resulta interesante a la hora de trabajar y demás. Y por ahí, esto no quiero que quede como distante de lo que ustedes están viendo ahora en segundo año. ¿Por qué, arrancando, ¿no? Con el primer punto, ¿por qué la crítica a la definición popular de la sexualidad, ¿no? ¿Por qué se pasa esta aberración de la norma a la sexualidad? En principio, porque nosotros lo que estábamos viendo con el TP4, si no me equivoco, cuando ven el espectro Nastraglitch, el caso de Emma, vemos que Freud ya desde ahí, e incluso antes, le da un lugar importantísimo a la sexualidad. Es la sexualidad lo que va a explicar las neurosis. Y es la sexualidad y el lugar importante que le va a dar Freud a esta terapéutica que se va inventando, que es también lo rechazado, lo inconcebible de la sexualidad. ¿Por qué? Porque Freud va a decir la sexualidad es traumática, no viene dada, no tiene un objeto, no tiene un instinto prefijado, no es que el hombre por ser hombre le va a gustar la mujer y la mujer por ser mujer le va a gustar un hombre y va a querer entonces tener un hijo y demás, sino que todo eso que se empieza a construir, todo eso que después se empieza a hacer posible desear, es producto de lo social, es producto del encuentro con el otro. Por eso, Freud, en su definición de sexualidad, lo que va a decir es que nace apuntalada en las funciones corporales más importantes de la vida, que su modalidad de satisfacción va a ser autoerótica y que su meta se encuentra bajo el imperio de una zona erógena. ¿Qué es lo que quiere decir esta pequeña definición sobre la sexualidad? Si nace apuntalada, es que la sexualidad no viene de sí, no viene de nacimiento, uno no nace con sexualidad, sino que esa sexualidad es apuntalada por un otro. Un otro, Freud lo que va a hablar acá es un auxilio ajeno. Ni siquiera habla de una madre mujer, sino de un auxilio ajeno. Y lo que dice cuando nace apuntalada es que tiene que haber un otro ahí que lo cuide, un otro que a ese bebé le debe alimentar, que lo cuide, le cambie la ropa, un bebé, y esto lo van a ir viendo ustedes a medida que vayan avanzando, un bebé que, una persona que piense en ese bebé, que lo anticipe, que lo pueda desear, que lo pueda querer, que le pueda poner un nombre a ese bebé. Y es así que en eso de las palabras, y sobre todo Freud le da un lugar importante de lo corporal, es que la pulsión se apuntala. Por eso Freud empieza hablando en una de las primeras fases de la fase oral, justamente porque se desliga de lo nutricio.
¿Te puedo hacer una pregunta ahí? Sí, sí, sí. En eso de que nace apuntalándose, porque eso viene del chupeteo, o sea, de lo que está hablando ahí, que nace en esa función en particular del chupeteo, con la función sería o meta de la nutrición. Lo que está hablando Freud ahí es sobre en sí el concepto de pulsión en general. Cuando estamos hablando sobre el chupeteo, nosotros ahí lo que estamos teniendo es un observable que Freud lo utiliza para desplegar eh, el ejemplo de lo pulsional. ¿Por qué el chupeteo es un ejemplo de lo pulsional? Porque justamente el bebé succiona en vacío o succiona una parte de su cuerpo más allá de lo nutricio. Y Freud dice, ¿por qué un bebé haría algo que no le tiene ningún valor nutricio, que no le permite vivir por placer? Y esto es lo que nosotros después vamos a tomar para pensar la función del síntoma, la función de la fantasía, cuando pensemos al síntoma como una satisfacción sustitutiva. ¿Por qué una persona sufre y no para de sufrir haciendo lo mismo que sabe que le hace mal? Porque hay una satisfacción puesta en juego ahí. Y lo que va a decir Freud es que no alcanza con saber, no alcanza con ponerlo en palabras para que esa satisfacción cambie. Hay que apuntar al deseo. Entonces decíamos, la sexualidad para Freud nace apuntalada por un otro. Tiene como satisfacción una parte autoerótica del propio cuerpo. ¿Por qué dice Freud que es autoerótica? Es porque justamente es la parte del cuerpo que se puede controlar. Todavía el cuerpo no tiene la capacidad, ese bebé, ese yo no tiene la capacidad de poder controlar otras partes ajenas para encontrar placer. Ahí un poco nosotros ya vamos viendo características de la sexualidad infantil, que para mí es una pregunta de parcial. ¿Cuáles son las características de la sexualidad infantil? Lo decía, nace apuntalada, se satisface en una zona erógena y tiende a ser autoerótica. Esas características son como las principales para entender la sexualidad y sobre todo lo que después, ¿no? Para entender un poco la neurosis, los problemas de la histeria, de la neurosis obsesiva, para entender un poco del sufrimiento y lo psíquico puesto en juego ahí. Pero volviendo con el punto del programa, la crítica a la definición popular de la sexualidad tiene que ver con esto, con que no es que la sexualidad comienza en la adolescencia, a partir de la pubertad, de la puberal, no es que comienza de adulto, no es que tiene un objeto prefijado por naturaleza, sino que todo eso es producto del encuentro con otras personas, producto de, y lo vamos a ver después, de seguir con ideales, de seguir con identificaciones al padre, a la madre. La pulsión, que es el concepto que se usa para explicar la sexualidad desde Freud, tiene que ver con esto, en que el objeto va a ser lo más contingente, es lo que más le va a permitir cambiar. Y un poco cuando... Perdón, ahí cuando decís lo de la crítica que hace, entonces la principal crítica es que no se toma en cuenta la sexualidad infantil y después lo del objeto y lo de la meta también iría ahí en la crítica popular, el que le introduce esos términos. Claro, claro, porque cuando nosotros utilizamos esta definición eh, popular de la sexualidad, que tiene que ver con todo el paradigma científico en el que Freud se encuentra escribiendo esto, nosotros desde ese marco pensaríamos a las personas del colectivo LGBT como una enfermedad. ¿Por qué? Porque se escapa de lo normal, de lo eh, que sería esperable o deseable o lo biológicamente cierto. Por eso es que Freud dice, no, no me sirve, porque yo después, este concepto de sexualidad, lo que terminamos encontrando en los neuróticos es que encuentran placer más allá de lo biológico, más allá de lo reproductivo, más allá de lo que le hace bien. Por eso todo este concepto de sexualidad nuevo que empieza a imponer.
Ah, ahí va. Sí, no. Y para Freud, el objeto puede ser cualquier cosa, o sea, no tiene por qué ser una persona, esto que decíamos, no tiene por qué ser una persona del sexo contrario. Eh, entonces, o sea, nada, eso para que quede anotado. Y también esto de que la opinión popular, todo lo que se desvíe de esa norma de objeto como persona del sexo opuesto y meta como reproducción, es una perversión. Eso es lo que dice la opinión popular. Y Freud también se va a desentender de ese concepto. Eso quería agregar nada más. Sí, que es interesante eso, la perversión, porque Freud lo termina incluyendo para hablar de la sexualidad, como una sexualidad perversa. Perversa en tanto en que no hay una norma, no hay un ideal a seguir. Y eso es lo que después va a constituir la ética del psicoanálisis. No hay una norma de cómo la persona debería ser. Ahí Entonces, es lo que es, esto es perverso, pero no patológico. O sea, que se claro, salga de la norma puede pasar, pregunto si es para Freud así, puede pasar que se salga de la norma, el objeto y la meta sexual, y él también lo considera perverso, pero no patológico. claro, claro. Lo que Ah, dice es... Ese bien. sentido. Ah, perdón. Lo que dice es que para él lo que es patológico es si el objeto es fijo y exclusivo. Que ahí es donde hay una patología. Que después lo normal es que surjan estas desviaciones del objeto y de la meta. Dice esto como de que no faltan estas perversiones en las personas sanas, justamente. Como que lo normal no es que solo te guste una persona del sexo contrario, que solo te satisfaga eso, tu pulsión, básicamente. En eso se diferencia de la opinión popular. Tengo una duda, ¿y acá entraría lo de perverso polimorfo? ¿O nada que ver? Claro, porque es el ejemplo, la analogía que utiliza Freud para hablar del primer tiempo de la sexualidad infantil. Que un poco le preguntaba a Mel No entra en esa pregunta, igual. acá en el chat No se asusta. sobre si la sexualidad empieza junto con la pulsión. Sí, podemos hablar de. Freud habla de una pulsión desde un momento cero a partir de que es apuntalado por el otro. ¿Qué pasa si no se es apuntalado por un otro? Muere, se Bueno. muere. Por eso, si quieren, ustedes pueden investigar todo lo que es el concepto de marasmo y eso que pasaba con algunos bebés que eran hospitalizados, que está bien, eran cuidados por personas y demás, pero no eran apuntalados. Se les daba de comer, se los limpiaba, pero nunca se los apuntalaba. Y eran bebés que terminaban muriendo. Y después, para cerrar un poco esta idea de la aberración a la norma, la sexualidad infantil, Freud estaba apuntando a que justamente, un poco esto es lo que decía May, ¿no? Hay algo de perversión en la sexualidad que tiene la persona sana, normal, y que justamente la aberración a la norma tiene que ver en esto de la perversión. Porque si no se solía creer que los niños que eran medio raros, perversos, eran por una predisposición genética. Y Freud dice que no es que sean solo esos pibes los que tienen sexualidad, sino que todos tenemos sexualidad. Lo que hay que ver es qué tipos de objetos, qué tipo de metas, qué tipo de fuentes tienen esos niños y tenemos todos los otros de cara a cómo nos relacionamos. Por ahí yo creo que quiero esclarecer un poco lo que Freud va diciendo en tres ensayos, es de estos tiempos de la sexualidad, ¿no? Un primer tiempo de una anarquía de lo funcional, que nosotros vamos a encontrar una secuencia por fases, una fase oral que un poco decíamos, ¿no? Nace apuntalada a partir de lo nutricio, sobre todo Freud dice, ¿no? A partir de el fluido de la tibia leche que corre entre los labios del infante. A partir de eso se desliga y queda un sobrante excitatorio en el bebé, que es lo que lleva a que se implante la pulsión, la sexualidad. Después aparece todo lo que es
la fase de lo anal, que el placer va a estar encontrado ahí en el placer de retener y expulsar. Algo, claro, claro, nosotros con sexualidad, no sé si ustedes, no sé si ustedes ven todo lo que es primera evidencia de satisfacción, pero ese concepto es sumamente importante porque a partir de la primera evidencia de satisfacción es justamente esto que decía Abril. Hay una satisfacción tan grande que da inauguración a la sexualidad y da inauguración al deseo inconsciente. ¿Por qué? Porque el sujeto lo quiere revivir esa misma satisfacción, pero no lo puede. ¿Por qué? Porque esa experiencia está perdida en sí. Entonces, decíamos, y ahí te respondo, Valentín, tu pregunta que está buena, porque nos sirve para seguir pensando en lo que es después la adultez. Eh, eh, lo que es parcial en esta primera parte de la sexualidad tiene que ver con el modo de organización de lo corporal. El cuerpo va a ser parcial. Por eso aparece también en el programa, ¿no? Nosotros lo que encontramos es que a partir de estas fases, la oral, la anal y la fálica, que la va a incluir después, encontramos una anarquía de lo funcional, encontramos una desorganización de lo corporal. Lo que dice Freud acá es que no hay una zona erógena que prime sobre las otras. Recién lo fálico, y eso lo van a ver capaz mucho después, recién lo fálico empieza a organizar algo más. Pero para Freud, en este primer momento, en 1905, no, ninguna fase organiza más que las otras. Por eso, en toda esta primera parte, no hay un bebé que pueda decir yo, que se pueda reconocer, sino que justamente lo que aparece en esto, no hay un reconocimiento del otro, se mean cuando se quieren mear, comen cuando quieren comer, tienen sueño y se duermen cuando quieren dormirse. Bueno, justamente lo que nosotros vemos ahí es que no hay nada que termine organizando. Esto es esperable que sí, que suceda en una primera etapa de la infancia, pero ya después lo que se espera y lo que es deseable que ocurra es el periodo de latencia. Que acá lo que nosotros vemos es que hay algo que se organiza, entonces el niño le puede cambiar la meta de la función y le pone un freno a todo eh, ese esfuerzo de lo pulsional en buscar una satisfacción. ¿Por qué esto es importante? Justamente porque hay una organización, o sea, hay un yo que puede decir, bueno, hasta acá no, esto no quiero hacer. Y es lo que le permite al niño, bueno, poder entrar al jardín, poder entrar a la primaria, poder permanecer en lugares que no quiere estar. Ahí nosotros encontramos algo de la organización que es sumamente importante. Por eso Freud habla de esos tiques anímicos, de la vergüenza, el asco, la moral. Que esos persisten, y la idea es que persistan. Por eso uno de ya de adolescente o de adulto hay cosas que no le gusta hacer en frente de otros, e incluso le da vergüenza ajena si ve a otro que lo está haciendo. Ahí retomo Gaspar y Valentín sus preguntas que están buenas. ¿Por qué termina con esto? El segundo tiempo de la sexualidad infantil tiene que ver con el acceso a la pubertad. Si antes lo pulsional estaba latente, ahora vuelve a investir bajo una nueva oleada de sexualidad y se vuelve a investir el cuerpo humano y las relaciones. Ahora, esta nueva sexualidad está organizada bajo estos diques anímicos. Ya no va a ser lo mismo que antes. Y esto es importante porque nos permite entender que las pulsiones van a seguir siendo parciales incluso en la adultez. Ahora bien, van a haber diques anímicos y lo vamos a ver después en el giro 1920, van a haber construcciones tópicas, ordenamientos para cómo esa satisfacción se va a llevar a cabo. Nos siguen escuchando. Avisa. ¿Qué es media hora? ¿En Twitch me escuchan? Sí, sí. Aviso que se cortó el Zoom, pero ahí arrancamos de nuevo. ¿Por qué se cortó media hora? No avisó, qué raro. ¿Querés silenciar acá?
y los diques anímicos y retomamos un poco de las funciones parciales y demás. Ya, Sí, yo escucho. hola. Te quería hacer una pregunta para eh, aclarar. Entonces, Ok, la nueva sexualidad en la adultez va a estar organizada por los diques anímicos. Ok, sí. gracias. Sí. Ay, perdón, te quería hacer una pregunta. Cuando hablan de pulsiones parciales, no me queda claro si solamente está hablando como antes de la adultez, porque se supone que la adultez es cuando se unifican las pulsiones y ya no son parciales, o si después puede seguir sucediendo que sean parciales, o qué es lo que hacen que sean parciales puntualmente para poder distinguir eso. Buenísimo. Está buena la pregunta, porque lo que va a decir Freud es que es parcial porque no hay nunca una satisfacción plena, total. Por eso no puede ser completa esa satisfacción. Por eso uno se puede tomar una birra y después se toma otra y después se prende un pucho. Porque no hay algo que colme al oral. Claro, gracias. Por eso, después cuando nosotros más adelante veamos todo, no en segundos, pero cuando empiecen a ver todo lo que es consumo problemático, es muy importante tener en cuenta que ahí está puesto en juego una satisfacción y que no alcanza con decirle a la persona que deje de tomar. Por eso lo que nosotros decíamos es que va a seguir siendo la pulsión parcial porque el objeto va a seguir siendo parcial. Tengo ¿Les una leo? consulta, Sí, sí. perdón que te interrumpa. Eh, Antes se decía que la pulsión era parcial porque tenía estaba comandada por una zona erógena específica. Eso es como en etapa pregenital. O sea, Eh, porque yo entendí que la pulsión tiene como su meta la satisfacción y esta satisfacción siempre va a ser parcial. Y era parcial porque estaba comandada por una zona erógena Pero sin tapa. específica. Claro, lo que Dígale que dice con tapa. ahí, Ay, no encontré la tapa del tupper lo de que la tenés abuela. en cuenta, Ay, compás, es que antes del falo ¿dónde lo y que habría el dejado? programa lo dice, ay, ahí va, que el programa mismo lo dice, tipo, el primer ordenamiento pulsional en torno al falo es que la parte oral y la parte anal, cada pulsión era esto, va a predominar su zona erógena y se va a satisfacer por sí sola. O sea, su meta de satisfacción la va a cumplir independientemente de las otras. Por eso dice anárquica, anarquía. eh, Completamente en sí sola. No importa si lo anal se satisface, si lo otro se satisface, sino que si es la boca, es la boca. Después se van a ordenar esas pulsiones bajo el primado del falo, que es el primer ordenamiento pulsional, que es en torno al pene nada más. O sea, al falo, al miembro masculino. No existe ahí un miembro femenino, solamente es el miembro masculino. Y después en la adultez va a estar ordenada bajo lo genital. Posteriormente al periodo de latencia, el último ordenamiento que es la sexualidad adulta, es el periodo genital, que ahí ya se reconocen los dos genitales, el masculino y el femenino. Y ahí va a tener otro tipo de meta y esas pulsiones van a estar un poco más ordenadas, pero siempre la satisfacción va a ser parcial, porque siempre se va a tener que apostar a buscar algo más. Nunca hay satisfacción plena y completa. Como para que lo tengan en cuenta, no hay. Ok, gracias. Claro, la zona erógena, lo que nosotros tenemos que entender es que es una parte privilegiada del cuerpo humano en donde se encuentra satisfacción. En este primer momento, solo lo que vamos a encontrar en la fase oral, la fase anal, es que esa satisfacción se va dando en diversas zonas. No hay una que tenga más satisfacción que la otra. Pero, y está bueno esto que dice Jane, a partir de lo fálico y a partir de la salida del complejo Edipo, se concentra todo en una parte del cuerpo, donde se encuentra más placer que en otra. Pero después en sí, uno tiene zonas erógenas cuando es adulto y demás, la pulsión sigue siendo parcial. eh, y acá les quería leer un poco los componentes de la pulsión y cualquier cosa vemos las preguntas que habían estado mandando.
que era sobre por qué son anárquicas, que un poco preguntaba Gaspar antes, y es justamente por esto. Porque en un primer momento no hay nada que organice. Después, a partir de el periodo de latencia, que es cuando se instalan los diques anímicos, que son, y esto se ve después, ¿no? Efecto de que se emplazó el yo, a partir de ahí dejan de ser totalmente anárquicas las pulsiones, sino empiezan a estar algo más organizadas. No todo, porque sigue habiendo algo de lo pulsional, y esto lo vamos a ver en la tercera parte del programa, que se escapa al principio de placer. Entonces nosotros Algo decíamos, igual, compas, perdón, intervengo acá porque las preguntas que suele ser de pulsión, suele ser el concepto de pulsión que se toma de tres ensayos y sus componentes, que es lo que va a decir Mau ahora, que yo les digo que es muy importante porque es pregunta clave, de cuáles son los componentes que los encontramos en pulsión y destinos de pulsión. Eh, de esto. No, no les van a preguntar específicamente por qué parcializada, por qué dónde. Sí es importante destacar que es un concepto fronterizo eh, y a qué representa ahí estos cuatro componentes. Lo aclaro más que nada porque veo que son muchas preguntas en torno a esto, al periodo de latencia y qué pasa con esta pulsión parcial y por qué no hay tanta satisfacción y no sé qué, no sé cuándo. No es tan específico al tener tantos contenidos del segundo parcial, no es tan específica las preguntas. Suelen ser más globales en TP, con lo que predomina. Solo quería aclarar eso como para que también puedan relajar de que es entendible que estén nerviosos y quieran saber todo, pero hay siempre temas que predominan muchísimo más en los parciales que otros. está buena la aclaración de cara a esto, ¿no? Que son varios los contenidos y demás. Pero bueno, en pulsiones y destinos de pulsiones, ustedes tienen cuatro componentes de la pulsión que para mí son importantes de cara al parcial. Tienen lo que es el esfuerzo, la meta, el objeto y la fuente. El esfuerzo es de la pulsión su motor. Es la suma de fuerza o la medida de exigencia de trabajo que ella representa. Entonces nosotros cuando tenemos una pulsión también tenemos esto, ¿no? Todo el esfuerzo y la energía que tiene esa pulsión para ser satisfecha. Y van a haber pulsiones que van a tener mucha más fuerza que otras. Después tenemos la meta, que lo que dice Freud, que la meta de todas las pulsiones va a ser la satisfacción, ¿no? Tenemos el objeto, que acá para mí era lo importante, que va a decir, el objeto de la pulsión es aquello en o por lo cual se puede alcanzar la meta. Es lo más variable de la pulsión. No está enlazado originariamente con ella, sino que se la coordina solo a consecuencia de su aptitud para posibilitar la satisfacción. El objeto, lo que estamos hablando recién, tiene que ver con esto. Puede ser cualquier objeto, en tanto ese objeto es capaz de producir una satisfacción de la pulsión. Por último, tiene la fuente como componente, que tiene que ver con aquel proceso somático interior a un órgano o una parte del cuerpo que es representado en la vida anímica por la pulsión. Todo esto ustedes lo encuentran en pulsiones y destinos de pulsión. Ok. La diferencia está buena, Wendy, la pregunta, porque Freud hace una distinción entre Trieb e Instinct, que en alemán remiten a pulsión y a instinto. ¿Cuál es la definición y cuáles son las diferencias? La pulsión, decíamos, ¿no? Es la agencia representante de un estímulo de lo somático en lo psíquico. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesariamente algo orgánico que encuentra el placer en lo psíquico, sino que es la representación de algo. Y para mí la diferencia queda más clara a la hora de pensar el objeto y la meta. La meta del instinto va a estar prefijada en un objeto predeterminado. El animal, y creo que uno de los ejemplos que dice Freud, a la hora de cazar o de copular, sabe con qué objeto tiene que hacerlo. Mau, No es que se pone a pensarlo. perdón, ¿podrías repetir los cuatro componentes que me están pidiendo? Sí, 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 los cuatro componentes están desde la página 117
me parece. Sí, 117 en pulsiones y destino de pulsión. Y son el esfuerzo, la meta, el objeto y la fuente. Entonces decíamos, ¿no? El instinto tiene su objeto prefijado. El animal no se pone a pensar, a dudar, a hablar si le gustaría cazar tal o cual cosa. Caza. Mientras por otro lado la sexualidad humana, y a partir del concepto de pulsión que está dando Freud, te explica porque justamente el objeto es contingente, es cualquier cosa. Hoy no quiero comer pescado porque quiero comer arroz con atún, no sé. ¿Por qué? Porque hay un gusto ahí, porque hay algo más allá de lo biológico. María, está re buena la pregunta. Es una pregunta que incluso va mucho más allá de lo que va a pretender la cátedra que sepan responder ahora, de por qué es un concepto fronterizo entre lo somático y lo psíquico. Eh, pero básicamente Freud lo está pensando así como un concepto fronterizo porque no termina de ser únicamente psíquico y no termina de ser únicamente algo orgánico, sino que es ese concepto de entremedio. Es la representación de algo orgánico, porque para Freud tiene una base en lo orgánico, y eso es discusión con otras corrientes teóricas y demás. Es algo orgánico que únicamente puede encontrar satisfacción en lo psíquico. La diferencia entre pulsión, digo, sí, entre pulsión y instinto, instinto, me parece que está en 3 ensayos y debería ser de las primeras páginas, porque es con lo que empieza Freud a la hora de criticar. Yo lo que mencionaba recién es que los componentes de la pulsión aparecen en la página 117. En el primer, querían saber dónde estaba la definición, yo la encontré en el punto 4 del primer ensayo de 3 ensayos, la pulsión sexual de los neuróticos. Ahí es cuando empieza a hablar esta diferencia. Pero algo menciona también en la primera página de la introducción. Bueno, em, Rosario, lo mismo que con María, es una pregunta que está buena, pero que no es a lo que por ahí está apuntando la cátedra ahora. Pero es fronterizo en tanto articula ambos, articula lo psíquico con lo orgánico, con lo somático, también como quieras nombrarlo. No es que son independientes, sino que Freud lo que busca a partir del concepto de pulsión es explicar cómo lo psíquico se desarrolla con una base somática. Quizás lo puedan entender o se entienda un poco más en tercer o cuarto año, pero con entender esa definición me parece que van a estar más que bien de cara al parcial. Eh, ¿Dudas, preguntas? ¿Podemos seguir hablando un poco más sobre este trabajo práctico? ¿Cómo viene? Ahí lo que Mau va mencionando y eso yo lo estoy pasando en fotos al grupo de WhatsApp para que lo tengan en cuenta también. No sé si alguien no está en el grupo, deje su número acá en el chat y lo agregamos. Las organizaciones pregenitales, como bien dice el título, ¿no? Son esas organizaciones o incluso más pseudo-organizaciones de lo pulsional que tienen que ver con la fase anal, la fase oral, eh,
Y dependiendo del año de la obra de Freud, podríamos incluir la fase fálica. Para mí, ya a partir de la fase fálica hay algo de lo genital por fuego. Pero para Freud, en un primer momento, sí habla de esto de lo anal y del oral, y de cómo la sexualidad no está ordenada por lo genital. El niño en lo oral o en lo anal encuentra satisfacción de distintas maneras, por el chupeteo, por hacer pis, hacer caca, por las cosquillas. Hay un montón de cosas y un montón de lugares y modalidades por las que se encuentra satisfacción. ¿Qué implicaría que una organización es genital? Que bueno, que la mayor parte o casi su totalidad de la satisfacción pase por lo genital. Freud va a decir que no, que en un primer instante, momento de la vida eso no tiene tanto valor para el niño, que solo recién después, a partir de lo fálico, empieza a haber una diferenciación entre eso. ¿Y cuáles podrían ser exteriorizaciones? Bueno, sobre todo ustedes con la que trabajan es con el chupeteo, para pensarlo oral. Y después, cuando ustedes quieren pensar más lo anal, Freud habla ahí sobre todo sobre el retener o el expulsar las heces. Por eso que ustedes van a ver a niños que cuando empiezan a hacer pis o caca en el baño, los papás los felicitan. ¿Por qué? Porque justamente hay algo ahí que se está empezando a organizar. Hay un reconocimiento del otro. Por eso hay un momento en donde los niños pueden hacer pis y caca en un baño y hay momentos en donde no. ¿Qué es el periodo de latencia? Que vi que preguntaban. Es el momento en el desarrollo del aparato psíquico en el que se sedimentan los diques anímicos. Los diques anímicos le van a permitir poner al niño un freno o una desviación sobre lo pulsional. Es así que la pulsión en este momento va a aparecer sofocada, latente, pero sofocada. ¿Por qué? Porque justamente los modos de satisfacción que había antes ya no se pueden seguir. Ya no puedo mirar donde quiero, ya no puedo gritar cuando quiero, no puedo llorar cuando quiero, sino que cada vez más hay un reconocimiento sobre lo social. Estoy siguiendo las preguntas, cualquier cosa me las leen. Después decían el dualismo pulsional. No sé si lo trabajan en prácticos todavía o no, pero hay un texto que es la perturbación psicógena según el psicoanálisis, que es un texto que en donde es un ejemplo muy claro entre la pulsión eh, yoica y la pulsión sexual. Este primer dualismo pulsional, lo que Freud intenta establecer es cómo hay pulsiones que tienden y tienen como meta la conservación del yo y de sus funciones, que tienen que ver con las pulsiones yoicas, y cómo hay otras pulsiones que tienden más hacia la sexualidad, hacia el disfrute, el placer, e inclusive a expensas del yo. Freud lo que está postulando con este primer dualismo funcional es que hay conflictos neuróticos que se explican por el conflicto entre estas dos pulsiones. Y ahí está bueno el texto de perturbación psicógena según la visión del psicoanálisis, porque justamente ve cómo un paciente que tenía la retina en buenas condiciones no podía ver. Y cuando Freud lo pone a hablar en el dispositivo analítico, lo que se da cuenta es que ese paciente vio algo que no quería ver. Entonces ahí hay un conflicto y ahí hay una parte del cuerpo que para no reconocer aquello que vio, directamente se impidió la vista. Este primer dualismo funcional se va a sostener durante una etapa. Después se lo va a cambiar por un segundo dualismo funcional que para mí es más importante. Ahí justo preguntaban por el texto.
Los cuatro destinos de la pulsión tienen que ver con la formación reactiva, que tiene que ver con la vuelta en lo contrario de la pulsión. Que esto igual, no creo que se lo pregunten porque es un contenido que se ve más en específico en Evolutivo 1. Pero bueno, la formación reactiva es un destino, la sublimación es otro destino y a ver si lo encuentro acá. eh, encima, Igual los destinos de la pulsión no entra en uno de no, sí, esto del primer dualismo pulsional, sí lo ven en TPs, no sé qué tanta profundidad le dan los docentes, pero suele ser contenido de TP, pero para explicar en realidad por qué después en la tercera parte viene el otro dualismo pulsional. sí, sí. Eh, después está en quinto, lo voy a ver. Pero no me acuerdo ahora porque hace rato leí ese texto. Eso de que las pulsiones de autoconservación son de carácter caníbal cuando se busca cubrir esa necesidad de alimentarse previo a la organización genital. Eh, Gaspar, ¿querés mandar de dónde leíste eso? Así por ahí lo podemos ubicar más en contexto. Eh, Porque bueno, por ahí las pulsiones de autoconservación tienen esta tendencia más hacia la conservación del yo. Pero después, por ejemplo, la escuela inglesa del psicoanálisis ubica en la pulsión oral algo canibalístico, pero son otras consecuencias y otro desarrollo. Eh, a ver, Lenovo ITJ706F pregunta, ¿por qué la pulsión es parcial? Lo decíamos un poco antes, ¿no? Porque el objeto es parcial, porque la satisfacción va a ser parcial, porque no va a haber algo que colme o que satisfaga de manera completa a la pulsión. Y el cuerpo va a ser parcializado en esta primera instancia, porque no hay una organización ahí, sino que lo que Freud dice es que las fases sexuales obtienen placer por su cuenta. Y cuando habla en un momento de la fase oral, de la fase anal, de la fase fálica, siguen existiendo las otras fases, pero de manera desarticulada. Ya después va a haber un cuerpo entero y lo vamos a ver bien con narcisismo, pero ahora lo vemos. Hay un cuerpo entero que se organiza en relación a lo genital. Un cuerpo que se organiza a partir del periodo de latencia y a partir de que se instalan los desplazamientos. Ahí Sofía agregó los destinos de la pulsión. Sí, son esos. Represión, sublimación, formación reactiva y vuelta hacia la propia orden. Tiara, lo del dualismo pulsional. De nuevo, recomiendo un montón el texto de perturbación psicógena según la visión del psicoanálisis, que ahí lo explican mucho mejor. Pero tiene que ver con que Freud explica que a partir de lo pulsional se deriva un primer dualismo pulsional con pulsiones contrapuestas. Unas pulsiones que lo único que tienden es hacia la satisfacción del placer y de lo sexual y otras que hacia la conservación. ¿Quieren que pasemos a fantasías? Sí, sí, por favor. Ok. Sí, por mí sí, pasemos. De fantasía lo que hay que entender es que para Freud esto va a ser como, la fantasía va a ser como una mentira bien contada, va a estar bien narrada, va a estar bien articulada en la vida del sujeto, va a tener sentido en la vida del sujeto, pero no deja de ser mentira. Y nosotros cuando veamos fantasía tenemos que entender las dos dimensiones que tiene este concepto en la obra de Freud. Una primera
que por ahí es la que más rápido se entiende, tiene que ver con el carácter defensivo del concepto de fantasía. Y el otro está más en articulación con su relación con el marco y a la producción de un síntoma. El Zoom, si no me equivoco, queda en Twitch. No sé si... Creo que lo están transmitiendo, creo que queda ahí una semana. Me dicen que Sí, sí. sí. Y vamos a tratar de poder ver si lo podemos dejar grabado, pero mientras tanto lo pueden encontrar en el canal de Twitch. Alexander, Hola, ¿cómo están? Eh, Nada, el tema de la fantasía, que estamos empezando con el tema de... Ay, me disocié. Este, ¿Cómo es el tema del TP11? Eso, el tema de la fantasía y todo eso. Creo que también estaría, bueno, no sé si estoy en lo correcto o estoy equivocado, que me corrijan, por favor, pero... Si no me recuerdo, Freud lo pone a la noción de fantasía como una enmienda. Y creo yo que también está bueno como decirlo y plantearlo de esa manera, porque seguramente en el examen tengamos que ponerlo así. Y si no, no sé. Bueno, al menos mi profe es como bastante estricto en el sentido de al momento de estructurar la respuesta y todo eso. Y creo que también estaría bueno como que hacer noción de que es una enmienda y que a partir de esa enmienda que Freud hace, pues sale todo lo que él menciona respecto de la fantasía y todo lo que vamos a hablar ahora. Pero eso, si es que estoy equivocado o algo, corríjame por favor y nada, eso. no, está bueno lo que decís. Tiene que ver con esto del carácter defensivo que dice Malena, porque justamente lo que Freud viene diciendo, y lo encuentran ustedes, me avisan si se escuchan las sirenas porque están pasando los bomberos. Pero nosotros tenemos un primer momento del desarrollo de la obra de Freud en relación a la defensa, en relación al síntoma, que es lo que encontramos en el efecto Nastraglitch, ¿no? Y el caso de Emma. Algo pasó a los 4 años que después cobró efecto a partir de un recuerdo a los 11 años. Pero esto de los 4 años pasó. No es que es mentira, no es que es un invento, no es que está diciendo cualquier cosa. Ahora bien, lo que dice Freud ahora con este concepto de fantasías es que, che, esto que pasó en una primera infancia, que Freud dice las histéricas me mienten, no pudo haber pasado. Es una mentira, es cuando se le empieza a poner en el relato de la histérica y del neurótico obsesivo, que lo empieza a seguir contando y demás, hay algo que no empieza a tener sentido. Entonces lo que dice Freud es que está bien, es una mentira, pero no implica que me estén mintiendo a propósito, sino que la fantasía va a tener una fuerza tan gravitante en el aparato psíquico que se lo va a vivir como una realidad. Entonces, para las histéricas verdaderamente vivieron un ataque, y en este caso por parte del padre, decían mucho. Por otro lado, Freud no deja de creer que los abusos sexuales infantiles ocurren, sino que en la medida que ocurre tienen otra presentación por ahí en el dispositivo analítico. Lo que Freud va a decir con la fantasía inconsciente es que es un espejo anémico creado por el sujeto donde se ve reflejado una escena de carácter sexual en la infancia. Y en tanto es un espejo anémico, nosotros no le vamos a prestar atención sobre si es real o no, sino que nosotros a lo que le vamos a dar lugar, esa es la realidad psíquica que eso va a tener, que ese recuerdo de esta fantasía va a tener. Lo que va a decir Freud es que esta fantasía le permite poner un velo, le permite poder defenderse frente a la primer etapa de la sexualidad infantil. ¿Por qué? Porque justamente ahora nosotros tenemos instalados
los diques anímicos, y justamente lo que vemos antes nos resulta totalmente asqueroso, vergonzoso e incluso inconciliable con nuestro propio yo. Y todo ese recuerdo se vela, se encubre con una fantasía. Perdón, me meto ahí porque vi varias veces tipo, la misma pregunta, ¿cuál es el carácter de la fantasía? Eh, un poco para que tengan ordenado, yo mandé ahí un cuadrito chiquito de qué es la fantasía. Y su carácter es, primero que es un patrimonio filogenético y tiene un carácter defensivo. Actúa como una defensa ante la propia práctica sexual que tiene el niño, el infante. Viene a encubrir esa propia práctica sexual que es constitucional, dice Freud. Cuando empieza a hablar de la fantasía, Freud cae en la teoría de esta teoría de seducción que venía mencionando Mau y empieza a plantear de que es algo constitucional, que es algo que sucede en todos los sujetos. Todos somos perversos, que todos somos polimorfos y que hay una práctica sexual que quiere esconder. Y esto que decían en base al síntoma, a la fantasía se la toma como un eslabón intermedio en la producción del síntoma. Eh, nada, eso, como para que lo tengan ordenado, igual lo volví a pasar en el grupo. Seguimos. ¿A qué se refiere con lo constitucional? Preguntaba Fran. Lo constitucional tiene que ver con que deja de ser este relato sobre el abuso algo accidental y traumático para ser constitutivo del sujeto. ¿Por qué? Porque lo que dice Freud es que todo sujeto atraviesa la sexualidad infantil, la sexualidad en el periodo de latencia y la sexualidad a partir de la pubertad. Y es constitucional en tanto todo sujeto se arma una defensa. Está buena la pregunta que van haciendo sobre por qué es inconsciente y por qué habría fantasías conscientes. Esa diferencia ustedes la van a encontrar mucho más en el creador literario y el fantaseo. Ahí es un texto en donde Freud habla de la articulación entre el arte y el psicoanálisis y hace una distinción entre la fantasía inconsciente e inconsciente. La fantasía inconsciente, y que aparece acá en este texto, Freud dice que tiene que ver con que el sujeto se reconoce que fantasea y va creando escenarios que le van dando placer. Como máxima expresión encuentra al artista que que es tan capaz de poder fantasear e imaginar que incluso llega a conseguir mundos nuevos. Esto nosotros lo encontramos en el plano de lo consciente con artístico. Freud acá dice, bueno, ¿por qué fantasea un adulto? Porque justamente se renuncia a no conseguir placer. El adulto incluso busca conseguir placer porque sigue estando atravesado por la sexualidad. El niño, por ahí no fantasea, sino que directamente juega y ahí obtiene placer. Ahora vamos con lo de la fantasía y su relación con el síntoma, que tiene que ver con lo de la conferencia 23. Las fantasías, por otro lado, inconscientes, van generando fijaciones en el aparato psíquico que van creando límites al goce, a su diversidad. Van delimitando en menor o en mayor medida qué es lo que le va gustando al sujeto. Por eso es que Freud va a utilizar la analogía de la fantasía como un marco de la pulsión. Porque justamente nosotros lo que vamos a ir encontrando en el sujeto es que a partir de un marco que se va encontrando y se va construyendo, es a partir de todo lo que está ahí dentro que va el sujeto a reconocer que le gusta. Y todo lo que se encuentre por fuera le va a resultar displacentero. Ahora bien, si en un primer aspecto nosotros destacábamos, ¿no?, este carácter defensivo que tiene que ver con encubrir el recuerdo de esta primera práctica sexual infantil, la segunda cara de la fantasía tiene que ver con lo que aparece en en la conferencia 23. Ahí vamos viendo de las fijaciones porque se entiende mucho más acá. En esta conferencia 23, Freud habla de las fantasías primordiales, las fantasías filogenéticas,
que corresponderían al sujeto en su universalidad. Y ahí habla de la fantasía de seducción, la fantasía de la escena primordial y la fantasía de castración. Fantasías que vienen a responder al enigma de la sexualidad. Y fantasías que van a ir mostrando la autonomía del pensamiento por parte de ese niño o niña. Yo no sé de esto qué tanto será lo más importante, porque para mí lo más importante tiene que ver con lo que Freud termina escribiendo después, que tiene que ver con las series complementarias. Sí, o sea, las mencionan, las posadas siempre se mencionan porque el texto menciona estos tipos de fantasías, pero no se da profundidad de escribir cuáles son, para qué son y eso. La pregunta más importante de fantasía en esta parte es por qué es considerado un eslabón intermedio en base al síntoma y por qué existen los puntos de fijación, que creo que vas a eso, Mau, eh, que es lo más importante, la fantasía como el marco. Ok. Explico eso y ahí volvemos, Lucero, a la de fantasía primordial. Decíamos un poco que en relación a lo pulsional, la libido, que es esta energía que recorre lo pulsional, busca satisfacerse en el plano de la realidad. No le va a alcanzar con lo psíquico para encontrar la satisfacción, sino que es necesario que se invista en el mundo. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahora? Pasando el periodo de latencia, ¿no? Diques anímicos. Y en tanto hay diques anímicos que Freud va a decir, bueno, hay libido por parte de la pulsión que no va a poder encontrar satisfacción porque va a ser contraproducente contra el yo. Va a ser totalmente algo agresivo para el yo, porque no es el yo donde se reconoce. Sin embargo, esa pulsión y esa energía y lo que decíamos, ¿no? Ese esfuerzo que va a traer la pulsión por satisfacerse no deja de ser real. Lo que va a decir Freud es que esa libido que no encuentras. Dale, es el mismo link y retomamos. Así que digo, y cualquier cosa si se corta, retomamos. Decíamos, esa libido que no se satisfació en la realidad, porque es inconcebible para el yo, se frustra. Y en tanto se frustra, toma un camino de regreso. ¿A dónde regresa esa libido? A los puntos de fijación de ese sujeto. ¿Cuáles van a ser esos puntos de fijación? Bueno, esos puntos de fijación van a ser aquellos lugares, aquellas zonas, aquellas actividades que le dieron más placer. ¿Cómo encuentra ese camino? A partir de la fantasía.
Compas ahí nos aceptan y volvemos. Volviendo a lo que estamos hablando. Ah, bueno, ahí ingresa gente. Yo insisto en que este concepto de fantasía es quizás de lo más complejo de esta segunda parte del programa. Así que si hay algo que no se entienda, lo vamos hablando. No hay ningún problema. Sí, yo quería que si podías volver a explicar lo de los puntos de fijación. Dale, sí. Ahí se está terminando de unir un par, pero bueno, cualquier cosa lo retomo. Decíamos, ¿no? La libido se frustra porque no se puede satisfacer en el plano de la realidad. ¿Por qué no se puede satisfacer? Justamente porque hay diques anímicos y hay acciones que el yo no va a querer emprender, porque van a ser totalmente devastadoras, angustiantes, si se lleva a cabo eso. Entonces, como no se lleva a cabo eso y eso es frustrante para la pulsión, toma un camino de regreso hacia puntos, hacia las huellas némicas donde se hayan producido fijaciones, cristalizaciones, huellas que han dejado marca, marca donde el alivio se ha satisfecho. ¿Qué quiere decir esto? Es que las fijaciones tienen que ver con estas zonas erógenas que, de acuerdo a la historia de cada persona, hubo más fijación. Por eso hay personas que tienen más fijación en relación al oral, otros a lo anal, y etcétera, ¿no? Ahora bien, lo que va a decir Freud acá es que ese camino hacia esa fijación está mediatizado por una fantasía. Por eso están en la articulación tanto en su aspecto defensivo como en su aspecto más sintomático. Por eso la fantasía suele quedar como más en su aspecto inconsciente y cuando accede al plano de lo consciente suele aparecer como un recuerdo. Claro, los puntos de fijación se desarrollan en la sexualidad infantil. Ujú. No sé si quedó más claro, quizás no. La libido es como la energía de la pulsión. Es el monto energético que tiene la pulsión y que busca ser satisfecha. Y por eso incluso la fantasía misma puede ser un lugar donde se encuentra satisfacción. Y de ahí, propio de las neurosis obsesivas, que encuentran satisfacción en quedarse pensando en situaciones hipotéticas y demás.
Esto ustedes lo van a encontrar en la página 340, todo para antes. Ahí encuentran todo esto que hablamos de la conferencia 23. Acá después Freud habla un poco de la introversión que tiene que ver con el extrañamiento de, de la libido, ¿no? En satisfacerse en lo real y que eso se vuelve para adentro. Entonces, Freud dice, bueno, ¿cuál podría ser una respuesta acorde cuando el sujeto no quiere eh, satisfacer algo de lo pulsional porque es contrario al yo? ¿Qué es lo que puede hacer si no es un síntoma? Bueno, o una introversión. Bueno, la respuesta, y un poco lo decían en el chat, tiene que ver con la sublimación. La sublimación es la capacidad de encontrar una satisfacción de lo pulsional en algo culturalmente valorado. ¿Puedes repetir qué es la sublimación, por favor? La sublimación sería esto, ¿no? La satisfacción de lo pulsional en objetos u actividades culturalmente valoradas, socialmente valoradas. ¿Podrías decir un ejemplo? De, de la sublimación serían Sí. cualquier cosa que ustedes puedan encontrar en en relación al arte. Desde, no sé, gente que se separa de su pareja y saca una canción de música. No sé, ahora como que pensé únicamente en Shakira, pero bueno, hay como un montón de ejemplos. Y no sé, e incluso Jacques Derrida, un filósofo francés, para hablar también del concepto de sublimación, habla de cómo Freud y todo el desarrollo que ustedes van a ver a partir de 1920 tiene que ver con un tratado del duelo que va haciendo Freud sobre la muerte de su hija, la muerte de su nieto, la despedida de su país, la persecución judía, su cáncer que le da. Como que bueno, a pesar de, de todas las palias, como que bueno, hay algo ahí salutógeno en escribir y producir. Está buena, Bruno, tu pregunta. Enana, la articulación entre pulsión y fantasía. Porque justamente nosotros en el aspecto defensivo lo que vemos, la fantasía en su carácter defensivo se busca proteger y resguardar de esa primera práctica sexual infantil. ¿Por qué? Porque va a ser inconciliable para este yo. O sea, va a ser inconciliable haber encontrado satisfacción en la teta de la madre, en estar sostenidos, en haber sido besado por los padres. Eso se vuelve inconciliable, asqueroso, vergonzoso, moralmente reprochable. Y de nuevo, ¿no? ¿Por qué existen las fantasías más allá de este carácter defensivo? Justamente por la frustración de la libido, porque no todo se puede hacer, porque eso tendría costos del yo. Es que encuentra esa energía flotando en el aparato psíquico y que se vehiculiza hacia punto de explicación. La diferencia entre fantasías inconscientes y conscientes, de nuevo, ¿no? La encuentran en el creador literario y el fantaseo. Ahí Freud habla de que las fantasías conscientes tienen que ver más con esta preservación, habla como de unos parques naturales, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con la preservación de unas zonas libres para encontrar satisfacción. Esas zonas libres tienen que ver con lo que el sujeto es capaz de fantasear y son estas fantasías diurnas, ¿no? Bueno, la verdad que a mí hoy me gustaría que, no sé, tener un montón de plata. Bueno, son todas esas fantasías diurnas y demás que el sujeto va haciéndose frente a la frustración, en este caso, de no tener plata, supongamos. Mientras que las fantasías en el plano de lo inconsciente no están pensadas o llevadas a cabo por ellos, sino que son producto del inconsciente, producto de lo defensivo. Yo no creo que lo tomen en los
No creo que lo tomen en el... No, no. O sea, Claro, vuelvo a repetir, tipo, las preguntas que van en torno a fantasía suele ser esto, de por qué la fantasía es el eslabón intermedio, escrito así, porque es el eslabón intermedio del síntoma, o por qué existen qué son los puntos de fijación, por qué son la fantasía, cuál es la relación, o qué dice Freud de la fantasía en la conferencia 23. Como esas suelen ser las preguntas típicas. Igual en repasos anteriores que hemos hecho con otra compañera Solcha de Chivilcoy, hicimos una listita de preguntas de esta segunda parte que al final del grupo las estoy pasando por WhatsApp para que puedan practicar también el desarrollo y de última mañana también en el siguiente encuentro, si hay dudas o preguntas en torno a alguna de esas cosas que no pudieron contestar, las retomamos. está bueno, Victoria, lo que es la pregunta de tu profesora en relación a los caminos del síntoma y por qué la fantasía es un eslabón intermedio entre la sexualidad infantil y la formación del síntoma. Nosotros veníamos hablando de esto, ¿no? De la frustración, de la libido en acceder al plano de la realidad, los puntos de fijación que se encuentran en la historia infantil y la introversión como un efecto. Ahí estoy tomando mate y hay una llama me está entrando. Y la introversión como el desconocimiento de la libido en querer acceder al plano de la realidad. Si te parece, yo ahora leo la página 339 si no me equivoco, 304, 340 de la conferencia 23, que para mí ahí está como bastante más claro todo esto que venimos hablando. Dice así. Las producciones de la fantasía más conocidas son los llamados sueños diurnos. La dicha de la fantasía muestra en ellos su esencia de manera inequívoca. De nuevo, la ganancia de placer se hace independiente de la aprobación de la realidad. En el caso de la frustración de la libido, inviste regresivamente las posiciones que había abandonado, pero a las que quedó adherida con ciertos montos. ¿Cómo encuentra la libido el camino hacia esos lugares de fijación? Bien, todos los objetos y orientaciones de la libido resignados no lo han sido todavía por completo. Es decir, estos objetos que habían sido rechazados, pero dice que no son como del todo rechazados, sino que quedan ahí flotando. Ellos, o sus retoños, es decir, sus recuerdos, son retenidos aún con cierta intensidad en las representaciones de la fantasía. La libido no tiene más que volver a la fantasía para hallar expedito desde ellas el camino a cada fijación reprimida. Estas fantasías gozan de cierta tolerancia y no se llega al conflicto entre ellas y el yo, por grandes que sean las oposiciones, mientras se observa una determinada condición. Es una condición de naturaleza cuantitativa infringida ahora por el reflujo de las libido de las fantasías. Por este aflujo, la investidura energética de las fantasías se eleva tanto que ellas se vuelven exigentes, desarrollan un esfuerzo orientado hacia la realización. Ahora bien, esto hace inevitable el conflicto entre ellas y el yo. Si antes fueron preconscientes o conscientes, ahora son sometidas a la represión por parte del yo y libradas a la atracción del inconsciente. Desde las fantasías ahora inconscientes, la libido vuelve a migrar hasta sus orígenes en el inconsciente, hasta sus propios lugares de la explicación. La retirada de la libido a la fantasía es un estadio intermedio del camino hacia la formación del síntoma. ¿Qué es todo lo que está queriendo decir Freud acá? Es que justamente estas fantasías, que pueden ser bien, o sea, preconscientes o conscientes, no pasa nada en tanto no tengan energía, tanto no haya libido puesta ahí. Creo que son como esos pensamientos que por ahí no te dirían, ¿no? Pero esos pensamientos medio como raros eh, y esporádicos, y algo como que está ahí, no pasa nada. Pero Freud dice que en determinado momento hay algo de la frustración de la libido, que lleva a que esa libido quiera volver a esos puntos de fijaciones reprimidos, es decir, esos puntos donde el sujeto encontraba satisfacción, y
no lo puede hacer de manera directa, sino que lo hace a partir de una fantasía. Entonces, a partir de que esa, esa fantasía agarra la energía de esa libido frustrada, es que esa fantasía se vuelve totalmente inconciliable para yo. Y en tanto es inconciliable, se reprime. Y una vez reprimido, nosotros lo que encontramos ahí es que el sujeto, en su defensa, actúa frente a lo reprimido formando un síntoma. Por eso es el camino intermedio. Mauro, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Cuando sí, vos sí, sí. decís que la libido está frustrada, ¿a qué te referís? A que no se puede realizar en el plano de la realidad. O sea, desde el ejemplo, no sé, más básico de querer, no sé, gritarle a alguien o querer, no sé, esto, como hacer no sé, como cuando te aguantás el ir al baño en clase. O sea, ¿por qué uno Ah, no se quedaría encima si tiene ganas de mear? claro, Porque no da, porque le da vergüenza, porque le daría asco. Bueno, entonces, como están esos diques anímicos, hay algo de esa libido que no se puede realizar. Y esto lo podemos pensar con un montón de casos, y que de hecho Freud más adelante, en Malestar de la Cultura, va a decir que, bueno, un poco la frustración más grande tiene que ver con los vínculos humanos. ok, Pero tiene que ver sobre todo esto, ¿no? Cuando hay algo de lo pulsional que exige satisfacción y que no puede ser realizado. ok, ok, sí, tenía entendido algo así, pero no, no sé, estaba como perdido. No, no, está bien, y si hay más preguntas, de una. Yo creo que sirven un montón. Ok, ok, gracias. Mm. David, Yo tengo una, perdón, sí, ¿cómo estás? Tengo una pregunta respecto a eso. ¿Cómo, si estamos todo el tiempo reprimiendo esas eh, fantasías, cuándo eso se torna sintomático? se torna sintomático cuando se la reprimen, porque nosotros vamos a entender al síntoma como el efecto de una defensa. Entonces, nosotros nos defendemos de lo que es inconciliable, en este caso de las fantasías inconscientes, y cómo nos defendemos se produce un síntoma. Entonces, nosotros a la hora de pensar un síntoma, como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo, y no sé, que una persona no pueda salir de la casa sin revisar antes 5 veces si dejó abierta la llave de gas, nosotros lo vamos a entender ahí en que está puesto en juego tanto una satisfacción, que es lo que preguntaba ahí David, como también una fantasía. La fantasía de hacerle daño a alguien, supongamos. Si yo dejo esto abierto, mataría a mi hermano. Aunque yo sé que no vivo con mi hermano. Bueno, ahí hay algo que se está cumpliendo y que tiene que ver más allá del plano de lo racional. Pero por eso ese es el camino intermedio, porque lo que se reprime en un momento va a ser la fantasía. Eh, Cualquier cosa, igual lo seguimos conversando. David ahí decía el síntoma de satisfacción. ¿Por qué decimos que el síntoma es la práctica sexual del enfermo? Que tiene que ver con tu pregunta, Bruno, sobre la neurosis como el negativo de la interrupción. En el síntoma, ¿es la práctica sexual del enfermo? Porque justamente lo que está puesto en juego ahí es una satisfacción. Satisfacción sustitutiva. O sea, la persona no sabe que eso se da y hay un placer puesto en juego ahí. Sino lo que trae la persona al análisis es que de eso está sufriendo. Y sin embargo se repite y se repite y lo intentó y se repite.
de esto, ¿no? Del, del negativo, de la perversión, que ese ejemplo, si no me equivoco, lo encuentran en tres ensayos, es justamente por esto, porque hay sexualidad más allá del objeto naturalmente predeterminado que ubicaba la sexualidad popular, que sería el otro objeto, del hombre la mujer el hombre, y en la meta la reproducción. El neurótico va a ser el negativo de la perversión porque va a encontrar satisfacción por fuera de lo reproductivo, de lo biológico. Entonces, incluso lo podemos pensar con esto de la, de la frustración, ¿no? Porque el sujeto no puede realizar un acto que le sería inconciliable, termina encontrando satisfacción en el síntoma, en lo que le hace sufrimiento. Por eso nosotros nunca vamos a ir de una a quitarle el síntoma, porque el síntoma está ahí puesto en juego en una economía libidinal. No se va a tratar tanto de por qué hace usted esto, sino para qué. Repito por ahí un poco más, no sé si voy a decir tal cual lo que dije, pero en el síntoma hay una satisfacción del orden de lo sustitutivo. El sujeto viene con un displacer al análisis, viene con algo que lo hace sufrir, pero, sin embargo, lo que dice Freud ahí, y a partir del concepto de pulsión y a partir del concepto de objeto y demás, es que ahí está puesto en juego una satisfacción sustitutiva. Hay un placer en que eso se repita. Y nosotros, ya con la primera tópica instalada, lo que vamos a tener en cuenta es que en lo consciente va a haber displacer, pero en lo inconsciente placer. Hay algo en lo inconsciente que va a estar encontrando placer en que eso se repita. Por eso también va a ser el negativo de la perversión, porque el neurótico encuentra satisfacción más allá de lo reproductivo biológicamente predeterminado según la otra concepción de la sexualidad. El neurótico va a encontrar satisfacción en su propio sufrimiento. Perdón, Sí, lo que justo mencionaron que la neurosis es el negativo de la perversión, lo había entendido, o sea, más que nada lo había relacionado tipo, porque el neurótico lo fantasea y el perverso lo hace. Entonces son opuestos, porque es el negativo porque son conceptos opuestos. El neurótico no va, se va a quedar con eso, con esa fantasía y va a reprimir eso que siente por esta vergüenza, asco, todo esto que es de los diques anímicos. En cambio, el perverso no tiene ningún tipo de represión y lo hace. No sé si claro, está bien ahí, porque yo más o menos lo había relacionado así, porque cuando dicen que es el negativo, se refiere a que son conceptos opuestos. El uno lo fantasea y el otro lo hace. claro. Les leo de tres ensayos que van en relación a esto que decía David. Los síntomas, en modo alguno, nacen únicamente a expensas de la pulsión sexual llamada normal, sino que constituyen la expresión convertida de pulsiones que se designan perversas, si pudieran exteriorizarse directamente sin difracción por la conciencia en designo de la fantasía y en acciones. Por lo tanto, los síntomas se forman en parte a expensas de una sexualidad anormal. La neurosis es, por así decir, el negativo de la perversión. Sí, yo aporto ahí, que bueno, acá están los chicos también escuchando el repaso y lo estábamos hablando, eh, de que en el neurótico hay con la conformación de los diques anímicos, la pulsión no se puede satisfacer de manera socialmente aceptada, entonces busca otras vías de descarga. Una de esas son los síntomas, por eso dicen que la pulsión se satisface en el síntoma. Y por eso el síntoma es la práctica sexual de los enfermos, de los enfermos neuróticos. Igual nada, como que algo que charlábamos también es que
si bien pueden hacer esa pregunta sobre los síntomas como práctica sexual, no es tan importante enfatizar en qué hace un perverso, porque es una estructura psíquica que todavía no vemos, de la cual no tenemos idea de cómo funciona aún, entonces como para que no se enrosquen en querer saber ya todo esto que decía Mau, porque hay cosas que no vamos a entender ni aunque quisiéramos hasta cuarto año. Como con nombrar estas cosas específicas que está diciendo Mau está bien. ¿Querés hablar? Dudas, preguntas. ¿Cómo estamos? Porque cuesta un montón asimilar. Estaba pensando en que nada, podemos seguir hablando y demás, pensando estas dos unidades con conceptos importantes, y mañana terminamos de ver la 12 y la 13 y le damos ese desarrollo. Creo que la idea, además de que va a ser presencial, capaz la podemos transmitir y demás, por si no se pueden acercar. O podemos hacer un desarrollo mega rápido de TP2 y 3, en lo que quede. Compas, yo un aviso medio importante del grupo de mañana. Vamos a estar avisando para que estén atentos si lo hacemos presencial en la Facu o si lo hacemos virtual o si lo hacemos en qué aula lo hacemos, porque bueno, nada, nos está costando, somos varios los que vamos a ir, entonces nos está costando en conseguir un aula que es donde entremos todos y estemos cómodos también para el repaso. Pero eso. Yo encima rindo el sábado también a las 8, así que también necesito mi tiempo de estudio. Pero bueno, quedan un par de minutos todavía. Amer preguntaba sobre el concepto de polimorfo y el origen de la fantasía. Eso está bueno para pensar con el primer punto que nosotros veíamos, ¿no? De la aberración de la norma a la norma. ¿Por qué? Porque Freud dice, sí, está bien, no soy el primero en hablar de sexualidad infantil en el niño, sino que hay estudios de psiquiatras que hablan, ¿no? De estos niños con ciertas aberraciones, que encontraban satisfacción, sobre todo que se masturbaban y no me acuerdo qué otro tipo de ejemplos da más. Ahora bien, lo que dice Freud es que el niño es un perverso polimorfo en esta primera etapa, en tanto tiene sexualidad infantil y es perverso por la diversidad a la hora de encontrar satisfacción y polimorfo por todas las formas que eso puede encontrar de satisfacerse, todas las vías de satisfacción. Y es también como una respuesta, ironía a esa concepción de la sexualidad de la medicina general. Wanda dice, y si nos citan textual, explica por qué Freud propone que el síntoma es la práctica sexual del enfermo. ¿Cómo lo respondemos? O sea, ¿qué conceptos importa para responder eso? Está bueno. Yo lo que respondería ahí sería a partir de pulsiones y destino de pulsión. Me parece que ahí como destino de pulsión vos podés encontrar como uno de los destinos es el síntoma. Y esto de que hablábamos, ¿no? De la satisfacción sustitutiva que se pone el juego en el síntoma. Me parece que también tres ensayos te puede servir un montón para explicar el tema del objeto y por qué cuando nosotros hablamos de pulsión y pensamos la sexualidad humana a partir de ese concepto, podemos pensar que el objeto se adapta de acuerdo a la pulsión. Y eso es interesante porque desde ahí nosotros podemos entender cómo, bueno, hay una variabilidad de objetos y el síntoma, de acuerdo a su acción, de acuerdo a su parte del cuerpo, bueno, es también un objeto. Me parece que esos conceptos van a ser los más importantes. Y después, de nuevo, perturbación psicógena según el psicoanálisis, ahí está bien claro todo el tema del dualismo, pero me parece que es un ejemplo claro sobre, bueno, síntomas.
Camila preguntaba de fantasía. ¿Cuál puede ser la pregunta que aparezca en el parcial? Para mí, como que hay dos posibles preguntas. Una que tiene que ver más con mis tesis y que tiene que ver con todo el aspecto más defensivo de la fantasía, que tiene que ver con el encubrimiento de esta práctica sexual infantil, que tiene que ver en desarrollar por qué Freud dice que las histéricas le mienten. Y otra posible pregunta tiene que ver más con la conferencia 23 y para mí sobre todo con esto de la introversión, la fijación, de la libido, la frustración que hay puesta ahí y cómo la fantasía termina implicándose en la formación del síntoma. Y como una tercera posible de fantasía, yo creo que tiene que ver con la de fantasías primordiales, que para mí no creo que sea tan importante. Ahí Mai igual también mandó unas preguntas para repasar. Remarco el mensajito en el chat. Ay, no me llegó nada acá en el Zoom. O están en el grupo de WhatsApp. Si no, Está si en el grupo de WhatsApp. una. No sé Ahí si te paso igual la respuesta, digo, las preguntas también. de una o si tienen preguntas y demás como para charlarlas. Y también esto, ¿cómo ustedes la irían pensando? Em, y después, em, todavía quedan unos minutos, ¿no? Pero, ¿qué les pareció el repaso? De cara al repaso de mañana, si las unidades que podemos ver, ¿ordenó algo? ¿Les funcionó? ¿No quedó claro? Eh, bueno, me parece que está bueno esto, ¿no? Que lo podamos ir construyendo entre todos, qué espacio es necesario, sobre todo porque, bueno, tanto ustedes en segundo como yo en sexto, la verdad que las cursadas están siendo complejas de sostener y más materias anuales como materia, no tener una clase completa un montón. Lara, ¿cuál sería el TP11? Organización general. Es el de fantasía mío. Ah, el de Em, fantasía. o sea, sobre la tesis de la conferencia 23. Sí, conferencia 23 eso. Para mí esto, pues, ármense como una respuesta donde estén lo que decía Victoria antes, frustración, introversión y fijación. ¿Por qué la fantasía está en la formación del síntoma? Y es más, como yo lo que hacía mucho era como la cita textual de Freud y listo. Eh, Entonces, en mis tesis, ¿cuáles serían los puntos que uno para poder repasar aparte? de mis tesis. Sí, sí. Ah, bueno, esto que hablamos, ¿no? Del aspecto defensivo, que Freud dice que deja de ser algo accidental y traumático para ser constitucional. Las fantasías van a aparecer en todos los neuróticos, más allá de si hubo un abuso sexual infantil, que es cierto que ocurren muchas de las veces, pero más allá de eso, es constitucional en todos los neuróticos porque todos los neuróticos se van a defender de esa primera práctica sexual. ¿Por qué? Porque es inconciliable una vez instalados los diques anímicos. Disculpa, entonces sería que todos los neuróticos, hablo de, o sea, mis tesis, o sea, buscan defenderse acerca de, o sea, el abuso sexual que sufrieron. Mm. No, de la primera práctica sexual infantil. ¿Por qué? O sea, sería la Porque, perturbación, o sea, de la primera práctica sexual infantil o directamente, o sea, el hecho de ver ellos algo que consideran inconciliable. no, no, más, de la propia práctica, del propio cuerpo, porque es inconciliable al yo que se constituyó. Eh, por eso Freud dice que más allá del abuso, que si es real o no, nosotros a lo que le vamos a dar mucha importancia y nos vamos a descartar a la fantasía
porque tiene una realidad psíquica muy importante a la hora del aspecto defensivo y después del aspecto de formación de síntomas. Y después, lo de tiques anímicos, ustedes sobre todo lo van a encontrar para pensar más tres ensayos, pulsión y destino de pulsión, eh, como que yo lo hablaría ahí. Para mí, o sea, o sea, Freud cuando escribe fantasías, lo escribe también a partir de los diques anímicos, ¿no? De periodo de latencia y demás. Pero bueno, yo lo iría como por separado. Y los diques anímicos, sobre todo esto con el periodo de latencia, con esto que suceda y que es esperable que suceda para que se organice algo de lo pulsional. O sea, paréntesis, ¿no? ¿Cómo se llama hoy en día al déficit del periodo de latencia? Trastorno de la ansiedad y de la hiperactividad, de la atención y de la hiperactividad. ¿Por qué? Porque son pibes que no pueden renunciar a la satisfacción pulsional y se distraen un montón y no pueden sentarse a estudiar. Lo que se lee desde el psicoanálisis es que hay una falla en la constitución del periodo de latencia ahí. Porque en el periodo de latencia se renuncia a la satisfacción pulsional inmediata por amor a otro. Pero bueno, eso es como que no entro acá. El periodo, el periodo de latencia, ¿qué sería entonces? Sería el momento en el desarrollo de la sexualidad humana en el que la pulsión se encuentra sofocada pero latente. No es que no hay pulsión, la hay pero sofocada. Es decir, la pulsión empieza a encontrar sus caminos a partir de la sublimación o de la formación reactiva, que son como los más aceptables culturalmente, sobre todo la sublimación. Pero hay otros vías de descarga que van a empezar a ser inconcebibles, por ello. Así que, nada, espero esto posta que haya servido, que haya funcionado. Gracias a quienes fueron comentando, participando. Saludos a la gente de Twitch. Y nada, nos vemos mañana con más preguntas de TP1213. Y si hay preguntas de estos TP que no se haya entendido, tráiganlas, que las hablamos. Sí, yo quería aportar una cosa antes que se vayan. De nuevo retomar que, nada, el sábado a la mañana vamos a estar acá con la negra, con los compas de segundo que rinden. Y queríamos dejarles una invitación para después, de que si se quieren quedar tomando unos mates, hablar qué onda el parcial, qué onda la vida, desestresarnos un poco, también vamos a estar acá. Y a la noche vamos a hacer una birriada con los compas que rinden también para desestresar en nuestro centro cultural. Así que si les copa venir, nada, después les pasamos la dirección y todo eso. Concha. Bueno, quedó igual. Bueno, quedamos. Sí, nos escuchamos en Twitch. Ahí te están escuchando. Gente de Twitch. Esto va a quedar grabado. Queda 7 días grabado. Perdonen a Juan por decir malas palabras.